presentación, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Quien habla es Amílcar Romero, me desempeño actualmente como secretario general del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de la organización ANCAO Internacional, organización que promueve el Estado de Derecho y de desarrollo en el Perú y en el extranjero. El Centro de Arbitraje es uno de los más innovadores y líderes en la región, no solamente por el número de casos que administra dentro y fuera del país, sino también por la calidad de los integrantes de la organización y los adjudicadores y árbitros que son parte de la red del Centro de Arbitraje. A todos ellos les debemos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por su esfuerzo. En ese marco, nosotros queremos realizar actividades de difusión sobre lo que implica el arbitraje y en esta ocasión las juntas de resolución de disputas o dispute boards. Y aprovechando el mes internacional de la mujer, queremos dar la voz a especialistas de nuestro registro, panel de árbitros y adjudicadores, mujeres con reconocida trayectoria académica, profesional en la materia. Y ustedes han podido ver que hemos venido realizando ya algunas sesiones durante las semanas anteriores. Y el día de hoy nos acompaña una muy reconocida especialista de Chile, la señora Marcela Radovich. Con el permiso de la doctora y la señora Radovich, voy a dar unas líneas introductorias sobre su persona. Obviamente, si hay algo que me quedó corto, puede usted aumentarlo. Entonces, la señora Radovich es abogada por la Universidad de Chile y máster en regulación económica por la London School of Economics, con más de 20 años de experiencia en gestión de contratos y disputes en materia de infraestructura y construcción a nivel nacional e internacional. Ella es árbitra y es parte de los Dispute Board del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, también del Centro de la Cámara de Comercio de Lima. Es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, representante en Chile de la Dispute Board Foundation, socia y directora de Radovich y Asociados S.p.A. También docente en el Máster de Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Diplomado de Administración de Contratos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y del Diplomado de Derecho de la Construcción de la Universidad de los Andes de Chile. Agradecemos entonces a esta tan prestigiosa y reconocida especialista para poder hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver sobre las habilidades blandas, que va incluso, creo, más allá sobre los debates eternos técnicos entre contratos y normativas, sino que va un poco más allá de ello, y creo que será un gusto poder, escuchar de ella al respecto. Señora Radovich, aquí estoy yo para poder asistirle en cualquier cosa. Si es que hay consultas, por favor la pueden hacer por el chat, o al final de la presentación también la ponente dará uso de la palabra a quienes deseen hacerlo. Muchísimas gracias y a su disposición, señora Radovich. Gracias, Amílcar. Muchas gracias por la invitación al Centro ANCAO y a ti por la presentación que se extiende porque uno ya tiene muchos años. Entonces ha hecho muchas cosas y obviamente que como uno a esta edad uno ya tiene como para media hora de presentación, pero es por la edad. Bueno, la verdad que a mí cuando me invitan a hablar de habilidades personales siempre digo que sí porque creo que es algo que todos aquellos que quieran desempeñarse como dispute boards o incluso trabajar en un proyecto que tenga dispute boards, tenemos que tener presente, al menos entender la diferencia que existe entre estas habilidades y las típicas habilidades técnicas o mal también llamadas duras, ¿cierto? Y mi objetivo hoy día, más que digamos, enseñar sobre este tema, es que podamos conversar y yo puedo contarles como un marco, ¿cierto? Un marco teórico básico, y luego que podamos entrar y yo les pueda contar algunas anécdotas, algunas situaciones en las que de alguna manera uno se ve enfrentado y se da cuenta que tiene que trabajar más sus habilidades personales. Son, yo diría, las que son más difíciles de tener en buen nivel cuando uno es dispute board. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Y entonces para eso voy a hacer una súper breve presentación, no los voy a aburrir toda la mañana, ni mucho menos. Es unas pocas láminas solamente para introducir el tema
Ahí está, yo entiendo que se ve bien, por lo menos acá se ve bien. Y entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de llamarles, porque en inglés estas habilidades se llaman habilidades blandas, soft skills, ¿cierto? Pero la verdad es que a mí no me gusta esa expresión porque creo que como que de suyo ya tiene un componente como la palabra blanda en español nos habla de algo que es como poco fuerte, poco sólido. En inglés suena bien, soft, o sea, como suave, ¿cierto? Se tradujo al español como blandas, pero yo creo que es mejor decirle habilidades personales, o sea, habilidades que tienen que ver con que somos personas, porque así ponemos el foco donde tenemos que ponerlo, que es en las personas que en este caso se desempeñan como dispute board o como JRB, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, lo primero que vamos a decir ya para ir introduciendo el tema al tema de los dispute boards, es que como el dispute board es un mecanismo del que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Es un mecanismo que actúa de manera permanente, ¿cierto? Idealmente y durante todo el proyecto, y además tiene por finalidad prevenir que no surjan disputas y por otro lado resolver las disputas que surjan, pero además no de cualquier manera, sino que de manera rápida y a bajo costo y además siempre cuidando la relación que existe entre las partes del proyecto. Eh, Todo eso que yo acabo de decir, que al final es la definición simple de un dispute board, ya a ustedes les debería llevar a una reflexión sobre, bueno, ¿y cómo hago todo eso? Porque no se trata de ser súper especialista en hacer una cosa, sino que si ustedes se fijan, hay distintos momentos de la vida del dispute board, las personas que lo componen tienen que tener una cantidad impresionante de habilidades, ¿ya? Todas estas habilidades pasan desde hoy día el manejo tecnológico hasta, por supuesto, conocimientos en materia de construcción, conocimientos de contrato, conocimientos de manejo de conflicto, eh, habilidades también que tienen que ver con, ya lo vamos a ver dentro de las habilidades personales, emocionales, ¿cierto? Entonces, imagínense todo lo que significa cultivar durante una carrera de una persona todas estas habilidades y mantenerlas y ojalá irlas adaptando, irlas actualizando. Entonces, claro, cuando una persona piensa en un buen dispute board, normalmente se imagina a un señor mayor, ¿cierto? Que probablemente ya ha pasado por muchos proyectos, que sabe mucho de estar en obra, de las situaciones que ocurren, pero yo diría que eso no es suficiente para poder decir que esa persona con mucha experiencia ya está listo para hacer dispute board. ¿Y cuál es el problema con eso? Que cuando uno ya tiene muchos años de experiencia en alguna disciplina, en general, no todo el mundo, pero en general, tendemos a ser reacios a reconocer que tenemos que cultivar algunas habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, yo veo acá en las personas que están conectadas, veo a Pablo, que Pablo Fanelli. Pablo, hola, ¿cómo estáis? Tú, Pablo, eres un súper buen ejemplo de alguien que tiene mucha experiencia en la industria, en muchos proyectos muy complejos, pero que además tienes la capacidad, y lo digo porque lo sé y siempre lo veo, la capacidad de reconocer que es importante mantenerse actualizado, que es importante siempre ser curioso y ser ávido de adquirir habilidades. Quizás demasiado, diría yo, pero en el fondo es esa capacidad de reconocer que para hacer dispute board no basta con tener ganas, sino que además tengo que estar en la mejor forma posible, tengo que estar súper actualizado, tengo que tener las mejores habilidades, eso, eso es algo que para el dispute board, para el miembro de dispute board es fundamental. No se trata de tener las habilidades para que me nombren dispute board, se trata de tener las habilidades para que me nombren y una vez que estoy ejerciendo como dispute board, me mantenga con un prestigio y una reputación de, digamos, de calidad. Porque créanme que lo más difícil no es ser nombrado, lo más difícil es que después de que ejerces como dispute board, las partes te sigan nombrando y que esto sea por tus habilidades y no por otro tipo de condiciones que tengan que ver con contactos o influencia. ¿Ya? Entonces, dicho eso, algunas de estas habilidades de las que estamos hablando hoy día están bastante claras y bastante, digamos, detalladas en el manual de la Dispute Resolution Board Foundation, esta fundación internacional que tiene por misión difundir la existencia de los dispute boards y ojalá el buen uso de los dispute boards en todo el mundo.
Ellos sacaron un manual, yo lo tengo por ahí, de ahí se los muestro, está ahora siendo traducido al español, y yo diría que por ahí por mayo ya vamos a tener la versión electrónica de ese manual en español. Y ahí van a poder encontrar con mayor detalle las principales habilidades personales que un dispute board tiene. Aún así, aunque estén ahí, y eso ya es un avance, déjenme decirles que el tema con las habilidades personales para hacer dispute board es que estas, claro que hay que entenderlas, claro que hay que conocerlas, pero el problema es que no, la necesidad que tenemos no es esa. Primero es saber que existen, segundo es saber más o menos cuáles son, pero lo más difícil, lo que yo creo que todos nos hemos enfrentado todo el tiempo, incluso los grandes dispute boards del mundo, es que tenemos que mejorarlas permanentemente y mantenerlas activas, porque son habilidades, no son conocimientos, ¿ya? Ya lo vamos a ver ahora en mayor detalle. Entonces, ese es el desafío. Para poder entender bien las habilidades personales, o mal llamadas blandas, ¿cierto? Vamos a definir primero las habilidades duras, o las hard skills, ¿ya? Y vamos a decir que estas son habilidades que tienen que ver con las relaciones entre las personas, ¿cierto? Perdón, me pasé directo a las habilidades, ahí está, perdón, las habilidades duras son aquellas habilidades que tienden más a ser conocimientos técnicos. Entonces, la primera diferencia entre una habilidad dura y una habilidad personal o blanda es que la habilidad dura en general, tiende a ser una habilidad que pasa por lo cognitivo. O sea, tengo que saber de este tema, tengo que saber de gestión de proyectos, tengo que saber de contratos, tengo que saber de manejo, digamos, de plataforma, no sé qué, tengo que saber de BIM, tengo que estudiar tal cosa, me tengo que certificar en tal otra. Entonces, la buena noticia es que estas habilidades, en primer lugar, son más tradicionales y por lo tanto cuando uno va a la universidad, a uno le enseñan estas habilidades. O sea, no es difícil hoy día inscribirse en un curso de programación o de, si hablamos de habilidades duras de dispute board, de, no sé, pues, organización, planificación estratégica, ¿ya? Son cosas que el mercado hoy día y hace mucho tiempo viene ofreciendo programación y control, gestión de costos, gestión de contrato, elaboración de contrato, en fin, esos son ejemplos típicos de habilidades duras que debe tener un miembro de dispute board, ¿ya? Entonces, lo bueno de estas habilidades es que tenemos una oferta impresionante en el mercado para poder adquirirlas, estas habilidades, estos conocimientos, y obviamente van cambiando según dónde es o cuál es el medio en el que nos estamos centrando para decir qué habilidades se requieren. Ahora, cuando hablamos de habilidades duras para hacer dispute board, ustedes ya deben saber, porque la mayoría son personas que están en el medio, son un poco las que yo he estado nombrando. Hay que saber de proyectos de construcción, hay que tener experiencia concreta en las secuencias constructivas, haber construido, haber estado en obra, haber entendido cómo se gestiona un proyecto de construcción en la obra real. No es algo que yo me siente a leer un libro. Si yo nunca he pisado un sitio, si yo nunca he trabajado en faena, lo más probable es que mi aporte a ese proyecto como dispute board sea bastante pobre, ¿ya? Entonces ese es como el piso, el desde, lo mínimo que una persona tiene que tener si quiere hacer dispute board, es haber tenido experiencia real en distintos roles, ojalá, en un proyecto de construcción o varios proyectos de construcción. En un segundo lugar, vamos a hablar de que esa persona además tiene que tener experiencia en materia de gestión de proyectos, ser PMO, o sea, ser PMP, o eventualmente haber sido gestor de proyectos, gerente de proyectos, o sea, tiene que tener experiencia real, concreta, liderando equipos de trabajo en una obra, en un proyecto de construcción, porque el tema del liderazgo, eso se conecta directamente después con otra habilidad personal que es el liderazgo. Pero tiene que saber manejar esos recursos, saber qué tipo de recursos hay en una obra, no solamente humanos, sino que también de otro tipo de recursos, maquinarias, materiales, el tema logístico, por ejemplo, es súper importante entenderlo, porque por ahí vienen todos los mayores o los más comunes problemas que surgen en un proyecto y que después nos llevan a tener disputas. Entonces, yo diría que en general las personas que trabajamos en la industria hemos sido formados profesionalmente para tener estas habilidades, ¿ya? O sea, yo diría que en general, a menos que uno
digamos, quiera hacer dispute board y nunca en su vida ha pasado por una obra o no, su carrera no la ha hecho en el medio de la industria de la construcción, claro, eso sería impresentable y las personas que quieren nombrar a alguien como dispute board deberían realmente verificar y pedir experiencias relevantes. Y si ustedes quieren ser dispute board, mi recomendación es que tengan un listado actualizado de todos los proyectos por los que han pasado. Cuando uno tiene hartos años como yo, lo más probable es que esa lista sea así como eterna, pero uno ahí puede elegir los más importantes, los más icónicos, que representen distintas especialidades. Estuviste en aeropuertos, estuviste en puentes, estuviste en túneles, estuviste en obras submarinas, estuviste en obras mineras, estuviste en obras de energía. Cada una de esos tipos de obras presenta dificultades especiales y algunas de esas dificultades son comunes a todo tipo de obras, ¿ya? Y así, quienes quieran nombrarte o quienes quieran analizar tus antecedentes curriculares para saber si eres apto para hacer dispute board en su proyecto, el mandante o el contratista, va a hacerles mucho más fácil hacerle un tic, ¿cierto? Un ok a ese requerimiento que es tener las habilidades duras necesarias, que son los conocimientos técnicos, jurídicos, de gestión, propios de alguien que es experto en la industria de la construcción. ¿Ya? Tradicionalmente, este mecanismo de dispute board, cuando es creado, por allá por el año 1975-74, se piensa que se ha compuesto este tipo de paneles por personas que efectivamente ya llevan muchos años trabajando en la industria, han pasado por distintos roles y por lo tanto a ellos ya no les cuentan cuentos. Tienen muy claro lo que puede ocurrir en un proyecto y saben perfectamente ver esas situaciones que van a llevar a las partes a una disputa probable mucho antes de que éstas sean. ¿Ya? Entonces sí podemos decir que un dispute board en general va a ser una persona experimentada en la industria de la construcción. Pero lo que yo quiero que ustedes retengan es que eso no es suficiente, ¿ya? No es suficiente. ¿Qué son las habilidades llamadas blandas o llamadas personales? O sea, habilidades personales. Son aquellas habilidades que se necesitan para tener relaciones con otras personas, ¿cierto? Ya sea con equipos, con grupos de personas, con otra persona en particular, de manera jerárquica, de manera horizontal, de distintas formas de relacionar, y que le permitan a esas personas relacionarse de manera exitosa. Formar equipos de trabajo y sobre todo, una vez que forman esos equipos de trabajo, lograr el cumplimiento, lograr que se puedan lograr, ¿cierto? Que se puedan alcanzar los objetivos comunes planteados entre esas personas. Esas son las famosas habilidades blandas, ¿ya? Si tú crees que tienes habilidades blandas desarrolladas, pero tienes problemas en tus relaciones interpersonales, no quiere decir que tengas que tener una vida súper mega armoniosa, pero tienes situaciones de harto conflicto en tu vida personal, con tu familia, lo más probable es que tengas que trabajar todavía algunos aspectos. Entonces aquí nos empezamos a meter, así como en la foto, ¿cierto? En un terreno un poquito menos llano, un poquito menos fácil. Por eso no me gusta que les digan blanda, porque pareciera que fuera fácil, que fuera blando hacerlo, y yo lo encuentro súper duro. O sea, tener desarrolladas las habilidades blandas para hacer un dispute board es un trabajo muy arduo. Y yo conozco poca gente en el mundo que tiene sus habilidades personales súper desarrolladas. ¿Ya? Y no me incluyo yo porque yo permanentemente me estoy sometiendo a trabajo personal para poder tener esas habilidades desarrolladas. ¿Cuándo vas a saber si tus habilidades personales están desarrolladas? Cuando tus vínculos, con los vínculos que tengas a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel social, estén armónicos. Y por lo tanto, como consecuencia de esa mayor armonía, de esa dar y recibir, de ese flujo armónico entre tú y esas personas de tus distintos ámbitos de vida, estén sanos, entonces solo ahí vas a poder, junto a ellos, si así lo quieres, lograr que se cumplan los objetivos que como grupo, como familia, como empresa, como barrio, como comunidad, como edificio, como lo que se te ocurra, se han planteado. Entonces es extraño porque como que nos piden ser dispute board, eso es muy técnico, muy contractual, muy incluso, hay que tener incluso habilidades físicas porque no todas las obras son muy, digamos, muy fáciles de estar en ellas, hace calor, hace frío, pero además de todo eso, hay que ser una persona capaz de relacionarse con otros de manera exitosa. ¿Y qué se entiende por exitoso? Trabajar en equipo, formar, mantener, ¿cierto? Habitar espacios colectivos
para el logro, para el cumplimiento de los objetivos que ese grupo en particular se ha dado o se ha definido como prioritario. Entonces vamos ahora a ver un poco, y con eso vamos a ir cerrando para poder conversar. Yo no sé, parece que, bueno, yo traspasé esta presentación de otra plataforma un poquito más compleja que PowerPoint y se anduvo medio desarmando, pero se entiende. Vamos a ir comparando estas habilidades, ¿ya? Primero, las habilidades duras se basan en el dominio, el conocimiento, el manejo de ciertas reglas que son técnicas o que vienen de una disciplina en particular, ¿ya? Son objetivas, ¿se saben o no se saben? Me hacen un cuestionario al final del curso y yo lo contesto y pasé el curso, tengo la habilidad. ¿Ya? No son discrecionales, no son evaluables desde el punto de vista personal. En paralelo a ello, y en cambio, a diferencia de ello, las habilidades llamadas blandas o personales están basadas en la experiencia subjetiva de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú tomes 15 cursos de habilidades blandas y te aprendas todas las habilidades blandas necesarias para hacer dispute board, pero no tengas esas experiencias subjetivas, o sea, las experiencias en tu vida personal y profesional, que te hayan permitido manejarte en esas situaciones, manejar emocionalmente correcto, de manera correcta esas situaciones, no vas a tener esas habilidades personales o blandas, ¿ya? Por otro lado, las habilidades duras se relacionan con una determinada ciencia, una técnica, una tecnología, una disciplina. Siempre están asociadas a algo. Si quiero ser un buen médico, necesitaré tener mucho manejo, mucho conocimiento de anatomía, mucho manejo de química, en fin, un listado eterno seguramente de una cantidad de disciplinas técnicas específicas enorme, ¿ya? Si quiero ser un buen abogado, por ejemplo, deberé conocer las leyes del país donde habito, el origen de las mismas, la historia de cómo ese ordenamiento jurídico llegó a transformarse en el ordenamiento jurídico actual, conocimiento de interpretación, las reglas del Código Civil, la constitución del país, etcétera, etcétera. Todas esas son habilidades duras, ¿ya? Mientras tanto, las habilidades personales o blandas tienen que ver con las personas. No mira, ni siquiera con las empresas, con las personas. ¿Cómo te relacionas tú con las personas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto y ya vamos a ir llegando más a las experiencias específicas que hemos vivido todos. Si tú eres un free rider, o sea, si eres una persona que en general prefiere hacer los trabajos solo o sola versus hacerlos con más gente, porque pasa lo típico que ocurre, que cuando hacemos equipos de trabajo siempre hay alguien que trabaja más que el otro, o no me gusta porque la gente es desordenada, o porque la gente es impuntual, o por esto, por lo otro. No se preocupen, yo lo hago solo y después se lo envío a todos. Ahí hay un foco de trabajo para tus habilidades personales. Porque un buen dispute board trabaja fácilmente con otras personas, no solo con las partes, el gerente de proyecto por parte del contratante y el director de proyecto por parte del contratista, a lo mejor la oficina técnica de ambas partes, a lo mejor la gente de terreno, no. Estamos hablando nada más y nada menos que de tu relación con tus compañeros de dispute board, donde empieza la diversión. Tú de repente estás nombrado en un dispute board donde hay dos personas a las que probablemente no has visto nunca, y si las has visto de manera lejana, en algún evento, en alguna parte, pero claramente lo más probable es que no hayas trabajado nunca con ellos. Y te vas a enfrentar con que tú vas a creer que tus principales desafíos pasan por lidiar con las partes, y te vas a dar cuenta que primero y antes de las partes vas a tener que aprender a lidiar y a trabajar de manera eficiente, de manera eficaz hacia las partes con tus compañeros de edad. Y son dos personas que no tienes idea quiénes son, y si tienes idea quiénes son, hasta capaz que no te simpaticen, porque tú no decides quiénes van a componer esa edad, son las partes las que deciden. Si tú no eres adaptable, si tú no sabes, si desconfías de todo el mundo, si en general si eres más bien controlador, si eres una persona ansiosa, si eres una persona que tiene mal manejo de la ira, si eres una persona muy tímida, vas a estar en problemas. No significa que no vas a poder trabajar, no significa que te van a echar del dispute board, pero créeme, no lo vas a pasar bien. Y lo peor de todo, te va a costar lograr los objetivos que las partes y el mecanismo mismo le ha puesto al dispute board
como norte, que es evitar el surgimiento de disputas entre las partes y resolver las disputas que surjan de manera temprana y a bajo costo, ¿ya? Además, las habilidades duras tienden a ser más bien mecánicas. Hay que seguir el manual para construir esto. Primero esto, después lo otro. Si tú sigues las instrucciones y te las aprendes, ¿cierto? Y las practicas, ya estás. ¿Cuál es el problema de las habilidades personales? Es que estas son actitudinales. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con entenderlas. Por lo tanto, ustedes que vinieron a esta charla, los felicito porque primero que nada quieren saber de ella. A las 9 de la mañana, un día sábado. O sea, mejor todavía. O sea, más interés tienen del que uno podría imaginar. Bien. Ya dieron un super paso para poder ser un buen dispute board. El problema es que ni con esta, ni con 10 cursos de habilidades blandas van a poder quedarse tranquilos en el sentido de decir, ya las tengo. Porque las habilidades blandas personales son habilidades que tienden a ser actitudes, se trasuntan, se traducen, se proyectan, ¿cierto?, en acciones permanentes sostenidas. Ni siquiera es conductual. ¿Qué diferencia hay con lo conductual? Yo podría hacer una conducta para que parezca que, pero si de fondo no tengo esa habilidad de manera, digamos, arraigada, lo más probable es que solo me dure 2 reuniones y a la tercera se me note que no la tengo. Entonces, es algo que se trabaja y se trabaja de manera, yo diría, evolutiva. O sea, como personas requerimos mirando, más que mirar al otro, mirándonos a nosotros mismos. ¿Qué me pasa cuando vamos a tener la reunión tripartita o en general cuando yo me conecto a una reunión? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se cae internet y vuelve después? Me pongo nerviosa, me bloqueo, me da rabia, me frustro, me pongo a llorar, me doy para adentro. Esa observación es la que yo los invito a hacer a ustedes si quieren ser un buen dispute board. Acá no estamos hablando de cómo hago que me nombren, no. Estamos hablando de una vez que ya estás. Bueno, también ser nombrado requiere habilidades personales, pero el tema es cómo realmente te destacas en este medio, cómo realmente puedes llegar a ser un aporte a la industria a través de tu rol como dispute board, ¿ya? Entonces, las habilidades duras, además, están en general enfocadas al uso de herramientas, al uso de procesos, al uso de metodología. Mientras que las habilidades personales o blandas son más bien comportamentales, o sea, igual que lo de arriba, se traducen, se reflejan en determinados comportamientos. Y que como les dije antes, ya que son actitudinales, no basta con que yo tenga ese comportamiento 1, 2, 3. Si yo realmente no tengo el nivel de conciencia necesario para ese comportamiento realmente provenga de algo real, tarde o temprano se me va a notar que no lo tengo, esa habilidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo empiezo en un dispute board y fui a un taller de habilidades blandas de dispute board y en ese taller dijeron que había que tener capacidad de escucha activa, entonces yo las primeras sesiones de dispute board voy a escuchar a todas las partes, así como que me vean que yo tengo capacidad de escucha activa. Pero cualquier cosa que pase en esas reuniones tripartitas o en la visita al sitio, que a mí me ponga a lo mejor ansioso o yo sienta que las personas no están haciendo bien las cosas, me va a delatar el que en vez de escuchar a las personas de verdad, voy a estar tratando de hablar por sobre ella, por sobre el presidente, voy a retar a las partes, lo voy a hacer callar. O sea, se sale, no hay cómo controlar. Y ya vamos a ver que eso tiene que ver con el vínculo de estas habilidades personales con las emociones, ¿ya? Las habilidades duras están enfocadas a una determinada industria o un determinado rol en una industria. Esto es lo típico, ¿cierto? A construcción, a gestión de proyectos, a contrato. Ahí está, la industria de la construcción. Yo ya les dije, las habilidades duras cuando eres dispute board están a la base. Son el desde. Si tú no tienes eso, ni siquiera te preguntes si vas a hacer dispute board. Ándate a estudiar algo que tenga que ver con construcción. Ándate a terreno, ándate a tener experiencia. De ahí hablamos. Ni te preguntéis por las blandas. ¿Ya? Después de que has adquirido, o más bien, como mínimo, para empezar a preguntarte cuáles son las habilidades blandas que debo tener activas, yo debería manejar un cierto rango de habilidades duras propias para hacer dispute board, como les digo, están en el manual, pero que todos conocemos en general, ¿ya?
Cuando hablamos de habilidades blandas, vamos a decir que estas no solamente se van a reflejar en tu rol en ese proyecto de construcción, sino que te vas a dar cuenta que una persona las tiene en todo orden de ideas en su vida. Y por eso no se pueden falsear, porque las tienes o no las tienes. Aunque te quedes a las 3 de la mañana estudiándolas hoy día, si no las tienes y no las has trabajado, mañana no las vas a tener. Entonces es algo que debemos tener conciencia y debemos trabajar si queremos ser buenos. Ahora, si queremos pasar por un par de dispute board y que todo el mundo diga, oiga, qué difícil es trabajar con esta persona, o qué insoportable, o sea, no se trata de caer bien, pero qué ingrato fue, hubo más conflictos desde que llegaron ellos que desde que, en fin, entonces hay que trabajarse. Ahí está el foco del trabajo. Las habilidades duras además se pueden replicar, o sea, yo te las puedo enseñar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. En cambio, la evaluación, por ejemplo, todo este grupo de personas hizo un curso de planificación estratégica, no sé, de tal metodología. Todo el mundo está certificado. En cambio, por muchos cursos que hayamos hecho en determinadas habilidades blandas a un grupo de personas, vamos a tener que evaluar su estadio en cada una de ellas, porque es subjetivo. Las habilidades duras son predecibles, son medibles, ¿cierto? Podemos decir, esta persona pasó por el curso tanto y actuó y se sacó tal nota, listo. En cambio, en el caso de las habilidades personales, estas son flexibles y van mutando. Y finalmente, como lo dije antes, las habilidades duras son tangibles, se pueden verificar o verificables. En cambio, las habilidades personales son intangibles, son más bien invisibles. Y solo las podemos ver en un tiempo sostenido, ¿cierto? Donde podemos ver la coherencia en una determinada actitud, decir, sí, esta persona sí tiene empatía. No basta con verla una sola vez a esa persona. Sí es capaz de empatizar, sí es capaz de tener una visión anticipada de los temas, sí es proactivo, que son algunas de las típicas habilidades personales que tenemos que tener. Entonces, habiendo dicho esto, ahora voy a, ya que ya nos va quedando menos, 20 minutos, vamos a pasar derechamente a tratar de identificar algunas de esas habilidades personales que tenemos que tener para hacer dispute board o JRD, ¿ya? Paréntesis. Yo creo que el Perú tiene un mérito enorme por haber incorporado el uso de dispute boards en su ley, pero siempre trato de ser lo más honesta posible. Para mí las JRD urge sean enmendadas, porque tienen problemas bien importantes que les impiden ser efectivas como dispute board, ¿ya? Entonces ahí yo creo que bueno, conozco muchos profesionales peruanos que están súper conscientes de esta necesidad, no dejen de empujar el carro de la mejora de esa regulación, porque las JRD son una versión pobre de un dispute board, y por lo mismo tienen limitaciones y tienen restricciones que impiden que el dispute board realmente evite disputas y que impiden que el dispute board realmente resuelva las disputas de manera exitosa, manteniendo las relaciones entre las partes, ¿ya? Así es que esa es una labor fundamental, urgente, que yo entiendo que muchos de ustedes ya están empujando. Ahora, ¿cuáles serían como las principales habilidades personales que debería tener un dispute board? ¿Ya? Hay varias. Vamos a tratar de nombrar por lo menos 6, porque si nombramos 25, después uno se va con un enredo, es mejor que uno sepa cuáles son las bases. Primero, vamos a decir que una que envuelve a casi todas, y que yo creo que es súper difícil, se llama la inteligencia emocional, ¿ya? La inteligencia emocional es un nivel, digamos, de manejo que tiene una persona determinada respecto de sus propias emociones y respecto de las emociones del otro. O sea, la persona que tiene inteligencia emocional, hay gente que de manera innata, tiene un nivel de inteligencia emocional alto. Pero lo bonito de la inteligencia emocional es que es algo que se puede entrenar, que se puede pulir, que se puede mejorar cuando uno se trabaja a sí mismo. ¿Qué significa se trabaja a sí mismo? Escucha, y aquí nos vamos a meter en temas aún más escabrosos. Trabajarse significa evolucionar. Trabajarse significa mirarse. Trabajarse significa estar consciente de que todos, producto de nuestras infancias, de nuestros
nuestro recorrido, hemos tenido heridas emocionales que de alguna manera, si no nos hacemos cargo de ellas, si no las miramos y no las sanamos, las vamos a andar trayendo en la espalda y se van a notar esas heridas en cada interacción humana que tengamos. ¿Ya? Entonces la inteligencia emocional es la capacidad de hacer frente a determinadas situaciones, determinados obstáculos, determinadas situaciones imprevistas que no son fáciles, y aún así usar las emociones que van surgiendo en esa persona mientras que va enfrentando esas situaciones y usarlas en beneficio de lo que se ha planteado esa persona como objetivo. Y no al revés, como cuando estamos en una situación determinada y, por ejemplo, se me cae el video y como me pongo nerviosa y como me pongo ansiosa, esa emoción de ansiedad, ¿cierto?, de nerviosismo, se toma el espacio y hace que yo empiece a hablar en esta charla de manera poco fluida, de manera confusa, que me frustre, entonces mejor apago todo porque no quiero estar acá, porque lo estoy pasando mal, porque esto no salió como yo quería. O sea, una persona, ¿cómo ustedes pueden ver si una persona tiene inteligencia emocional? Hay muchas formas, pero una muy buena forma de analizar eso en una persona es ver cómo se comporta, no cuando todo le sale súper bien, no al principio cuando todo es bonito y buenos días, muchas gracias por haberme invitado, no, cuando de repente ocurre una situación inesperada y cómo esa persona es capaz de manejar sus propias emociones. Ya vamos a ver lo que significa manejarlas, y también el manejo de las emociones de los otros, que no tiene que ver con controlarlos, sino que cómo tú te relacionas con las emociones de los otros. Es muy complejo y además es invisible. Eso les va a pasar siendo Dispute Board todos los días, con sus miembros de Dispute Board, con sus partes del proyecto. Es que días van a tener situaciones complejas que de alguna manera van a estar desafiándonos en nuestra inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen, oiga, pero ya, está súper bien, pero ¿qué hago para tener más inteligencia emocional? Lo primero que hay que hacer, creo yo, según lo que he podido estudiar y lo que he podido entrenar, que todavía me falta mucho, ¿cierto?, es conocer el mundo de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son? ¿Son químicas? ¿Son pensamientos? ¿Cuáles son? Tener vocabulario emocional. Eso es súper importante, no suficiente, pero es súper importante. En general, los profesionales de la industria que yo conozco manejan con suerte 10 emociones. Con suerte, así como la película Intensamente. Alegría, rabia, pena y miedo. Las 4 básicas. No, hay más de 310 emociones identificadas. Y alguien me puede decir, ¿para qué quiero saber tantas emociones si al final a mí me dan más o menos las mismas de siempre, las 4 básicas? Es que tú, como no tienes vocabulario, como tienes poca noción de lo que es una emoción y cuáles son las emociones y cómo se comportan cada una de ellas, tiendes a pensar que cuando tienes, por ejemplo, apatía, crees que tienes tristeza. O cuando tienes desazón, lo confundes con depresión. O cuando estás esperanzado, lo confundes con alegre. Entonces, como crees que lo que estás sintiendo es alegría, te manejas consciente o inconscientemente como si estuvieras alegre y resulta que lo que estás sintiendo es otra cosa. Entonces, ¿cómo vas a gestionar algo que no conoces? ¿Cómo vas a sacarle provecho a toda la, digamos, la diversidad emocional que siente el ser humano si ni siquiera sabes cuáles son? Les recomiendo un libro que se llama Universo de Emociones. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Yo siempre muestro este póster, déjenme ver si se los muestro. Es me pongo el cuadro. Voy a ver si logro traer el computador al cuadro, lo tengo por acá. ¿Ven eso que son como unas manchas? Ya, bueno, eso que está ahí es insólitamente una gráfica que hicieron los autores de este libro que se llama Universo de Emociones. Se juntaron personas de distintas disciplinas y uno de ellos era más bien del mundo gráfico y decidieron graficar o ilustrar las emociones como tal, todas juntas. Esas manchas que ustedes vean de colores son como, y decidieron ilustrarlas como si fueran galaxias. Entonces dijeron,
como familias. Entonces, la familia, por ejemplo, de la felicidad, asociada a la felicidad como emoción básica, empezaron a asociar a todas las otras emociones que se vinculan con esa emoción. Y generaron familias o galaxias de emoción. ¿Para qué? Para que quienes estudiemos el tema pudiésemos saber que incluso entre las emociones hay pertenencia, hay similitud, son grados. Es de una complejidad que realmente les digo y de un interés que a mí me parece fascinante. Entonces, hay un montón de libros, o sea, no se queden con el libro básico de Goleman, que es estupendo, pero vayan más allá. No se queden solo con inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ah, ya la entendí. Profundicen, averigüen, investiguen y luego mírense, no a la vecina o a su pareja o al gerente de proyecto, mírense ustedes, porque ahí están las respuestas para obtener un nivel más fuerte, mayor de inteligencia emocional, ¿ya? Y vayan reconociendo, por ejemplo, todos los días me levanto, ¿con qué emoción tiendo a levantarme? Normalmente nos levantamos, salimos de la cama volando, atrasados, y ni siquiera nos enteramos de cuál es la emoción preeminente con la que yo me levanto. Es súper importante saber cuáles son mis emociones preeminentes. ¿Cuáles son las emociones más comunes que tiendo a sentir? Porque déjenme decirles que nosotros como seres humanos tenemos también un patrón, tenemos un diseño emocional. O sea, dadas nuestras historias, dadas nuestras familias, nuestras herencias, tendemos más a esas ciertas emociones que a otras. Y si yo les preguntara a ustedes cuáles son sus emociones más comunes, si hiciéramos una encuesta cada uno de nosotros, tuviéramos que nombrar 4 emociones que tendemos a sentir con más frecuencia. Yo, por ejemplo, en general, tiendo a sentir rabia y tiendo a sentir miedo. Esas son mis emociones preeminentes. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que trabajarme con distintas formas, hay muchos mecanismos para trabajarse, para tener menos miedo, menos ansiedad y para dejar que entre un poco la calma, la confianza. Menos rabia cuando hay situaciones de injusticia, porque antes me daba mucha rabia y veía todo rojo. Es como anger management. Y he tenido que aprender a ser más empática, más tolerante. En fin, cada uno de ustedes. Hay gente que, por ejemplo, cada vez que tiene una dificultad llora. Llora por todo. Y a veces lo que tiene esa persona no es pena, es rabia. Lo que pasa es que aprendió desde pequeño a expresarse mucho a través del llanto, por A, B o C historias familiares. Entonces estamos acá en un mundo tan complejo y del cual además como abogados, como ingenieros, como arquitectos somos tan lejanos y hemos recibido tan poca formación que realmente el viaje de cada uno de ustedes para tener estas habilidades personales es personal. Deberán encontrar el camino, deberán solo, y créanme, como lo decíamos en el cuadro comparativo anterior, que una vez que ustedes alcancen estas habilidades personales, o muchas de ellas, también se van a transformar en mejores personas. Entonces el premio es doble. No solamente vas a ser un estupendo dispute board, que es el objetivo de esta charla, sino que además te vas a transformar en una mejor persona, en un mejor esposo, en un mejor hijo, en un mejor vecino, en fin, ¿ya? Y otra habilidad blanda o personal es importante tener como dispute board. Liderazgo. Pero cuidado con la palabra liderazgo, porque en general creemos que se trata de conducir a otros. Y personalmente creo que el liderazgo empieza por casa. Y por lo tanto, la habilidad más importante dentro de la habilidad personal del liderazgo es el autoliderazgo. El llevarse a uno mismo a lograr los objetivos que uno se ha planteado. Y para eso, adivinen cuál es la habilidad más importante. Inteligencia emocional. Porque si una persona no tiene conciencia emocional, no puede gestionar sus emociones, porque apenas sabe qué es lo que está sintiendo, es muy mental, es muy lógico, esa persona probablemente no va a ser un buen líder. Y menos se va a poder llevar a sí misma o misma al lugar donde quiere llegar, como vida, ¿cierto? Menos va a poder ayudar y facilitar espacios de diálogo entre las partes. Si con suerte se la puede con consigo mismo. Una tercera habilidad personal importante para ser dispute board es la que se llama gestión de conflictos. ¿Qué son los conflictos? De nuevo, los conflictos son situaciones que se presentan entre las personas
cuando éstas sufren emociones negativas, producto de que algo se ha puesto en el camino del logro de sus objetivos. Entonces, yo voy manejando para una reunión, quiero llegar a la hora porque quiero hacer un estupendo desempeño en esa reunión que voy a tener. Con 300, no sé, 100 personas van a ver ahí en ese espacio y yo me quiero lucir. Voy manejando y de repente un señor en el auto al lado tira el auto encima y me choca. Producto del choque, obviamente me siento súper ansiosa, angustiada, porque no tengo seguro, voy a llegar tarde a mi reunión. Imagínense la cantidad de emociones que empiezo a sufrir. Aparte que ya iba con mucho estrés y mucha ansiedad porque había tráfico. Me bajo del auto, me pongo a gritarle al señor, el señor me grita a mí, queda la embarrada, media hora después tomo el auto y me voy a mi reunión. ¿Cómo creen que me va a ir en esa charla? Lo más probable es que esa charla no sea ni la mitad de lo interesante, ni la mitad de lo atractivo que podría haber sido si yo hubiese llegado tranquila. Pero ¿qué puedo hacer? Si igual, en Lima sobre todo, ¿cierto? Manejar es una locura. Siempre van a haber señores que te tiren el auto encima, siempre van a haber situaciones impredecibles, van a haber accidentes, van a haber problemas climáticos, van a haber situaciones de, no sé, de cancelo de vuelos. O sea, vamos a estar como seres humanos enfrentados una y otra vez a situaciones imprevistas que nos van a generar emociones negativas. Entonces, ¿cuál será la clave? Alguien más tradicional, más lejano a estos temas, te diría, levántate más temprano. Esa es la clave. Y así vas a evitar todo. No, aunque te levantes 7 horas antes, te pueden pasar cosas inesperadas. Porque puede que no sea en el tráfico de la mañana, puede que te duele el estómago. O te llamen justo antes de tu charla para decirte una pésima noticia. O qué sé yo, o sea, te puede pasar de todo. Y así es la vida. La vida nos sorprende. Ahora mismo podría ocurrir algo que me impidiera seguir conversando, un ruido en mi computadora, lo que sea. Entonces, de lo que se trata realmente es de tener la capacidad de lidiar con cosas que puedan ocurrirnos y que nos demoren o nos obstaculicen el logro de nuestro objetivo, reponernos pronto. Y ahí viene la siguiente habilidad blanda, que se llama resiliencia. La resiliencia es una capacidad que deriva de la inteligencia emocional y básicamente es una capacidad emocional que tiene que ver con reponerse en calidad y en tiempo de situaciones que nos puedan haber causado un impacto negativo, ¿cierto? Entonces, estás en la obra con tus compañeros de trabajo del DAM y ocurre una situación con uno de tus compañeros, tú tienes un altercado y quedas mal porque pelearon. Si tú no eres capaz de reponerte de esa situación que ocurrió, vas a echar a perder toda la visita al sitio que tuviste con tus compañeros de edad y con los miembros del equipo. Ahora, la resiliencia más extrema tiene que ver con reponerse o superar determinadas situaciones graves, la muerte de un ser querido, el divorcio, que me despidieron de mi trabajo cuando yo tenía muchas expectativas de quedarme mucho tiempo, o sea, situaciones más, o sea, entre más graves y más profundas sean las secuelas de una situación que se presenta en mi vida, mayor resiliencia voy a tener que tener. No se trata de ser porfiado, se trata de cómo te recuperas, en cuánto tiempo te recuperas, qué cosas haces para recuperarte y cómo quedas después de que, comillas, te recuperaste. Ojalá mejor, porque los desafíos de la vida lo que hacen básicamente son darnos oportunidades de mejora. Si tú te los tomas como que tengo mala suerte, como que víctima de la situación, lo más probable es que tu resiliencia no es muy alta. ¿Ya? Entonces, dijimos, inteligencia emocional, liderazgo, autoliderazgo, gestión de conflictos, cómo gestiono mis conflictos con los demás. Voy a tener conflictos. Los conflictos son situaciones que se producen cuando algo se interpone entre mi persona y el logro de mis objetivos. Si una persona tiene una posición distinta a la mía y no quiere llegar a acuerdo, vamos a tener un conflicto, es lo más probable. Yo debo saber gestionar esos conflictos y el Dispute Board debe tener estudios y preparación en cómo se gestionan los conflictos. Por ejemplo, saber de distintos mecanismos de resolución de disputas. Tienes que tener nociones de arbitraje, tienes que tener ojalá estudios en mediación, estudios en conciliación y experiencia. Tienes que haberte metido al barro del conflicto.
y haber sabido gestionarlos con éxito, haber aprendido a gestionar un conflicto. No evitarlo en el sentido de, lo estoy haciendo como que no ocurre. Los conflictos son propios de la naturaleza humana y de las relaciones y no hay cómo hacer que desaparezcan. Sí podemos minimizar sus efectos, sí podemos prevenir el surgimiento de disputas, pero para eso hay que saber llevarse con los conflictos, ¿ya? Entonces, liderazgo, inteligencia emocional, gestión de conflictos, resiliencia. Comunicación efectiva. De esta habilidad se habla mucho. ¿Qué significa comunicarse de manera efectiva? En el antiguo paradigma, en el paradigma tradicional de la comunicación, se hablaba de que ser un comunicador era alguien que era capaz de transmitir información y recibirla. Comunicador y receptor. Bueno, esa percepción, esa concepción de la comunicación es súper antigua y pasada de moda, y la verdad es que no es, ¿ya? No, ya no. La comunicación tiene que ver con el poder compartir con el otro, con los otros, información de manera efectiva y sobre todo poder ver al otro, poder observarlo, poder conectarse con el otro. Si yo soy una persona que uno, no sé si se les ha tocado, pero hay personas que uno dice, esta persona yo no la puedo leer, es impenetrable. Dice que está contento, pero tiene cara de pescado. O sea, y además es incoherente, es difícil. Hay personas que son súper complicadas de mirar y de ver y de relacionarse, por lo tanto, con ellas. Entonces, es una cosa súper compleja porque tienes que ser capaz de transmitir lo que quieres transmitir de manera efectiva y para eso tienes que ser además asertivo. O sea, la asertividad es parte de la comunicación efectiva. Digo lo que quiero decir con el énfasis correcto. ¿Para qué? Para que llegue el mensaje. No, ni más, ni menos. Para la gente que está acá y que tiene experiencia en obra, ¿se han fijado esos administradores de contrato que, no sé, que por cualquier cosa mandan cartas llenas de epítetos, llenas de esto es inaceptable, o el gerente de proyecto del contratante, y esto será sancionado porque el incumplimiento es grave, y estamos hablando de 3 cosas que se podrían haber arreglado con una llamada, una conversación, o incluso una nota en el Aconex, así, oiga, se ruega, muchas gracias, manteniendo la relación. Esa persona tiene una falta de asertividad porque está usando más agresividad de la necesaria, dado el contexto, dado el lugar, dado todo, ¿ya? Entonces, dentro de comunicación efectiva vamos a encontrar la asertividad para transmitir en el grado correcto de intensidad lo que queremos transmitirle al otro, para poner límites, para convencer a otros, para disuadir, ¿cierto? Pero la comunicación efectiva también tiene una dimensión receptiva, efectivamente, de saber recibir, pero no para escuchar por escuchar. Y aquí es donde las personas que tienen inteligencia emocional saben esto. Yo no te escucho para que tú te sientas escuchado solamente y poniendo cara en el Zoom como que te estoy escuchando, si es que pongo cara. Sino que lo que hago es escucharte porque quiero saber cómo estás. No porque soy buena persona, sino porque me interesa saber cómo me gestiono emocionalmente dadas tus emociones. Entonces la escucha activa, que al igual que la asertividad, son parte de la familia de la comunicación, pasa por ver al otro. ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo se está sintiendo? Más allá de lo que me diga. Todo el mundo dice que está bien, pero si uno es observador y conecta con el otro, a veces se da cuenta que por muy bien que te diga que está, a veces está triste, a veces está nervioso, a veces está frustrado, a veces está apurado, a veces está apático, le da lo mismo. Está fingiendo una emoción. Para aquellos que son realmente buenos escuchadores, ellos no solo escuchan con los oídos, escuchan con los ojos, escuchan con el corazón. ¿Qué significa eso? Conecto contigo para conocerte. ¿Por qué? Porque si te conozco, puedo influir más en ti, puedo realmente conectar contigo. Y si conecto contigo, volvemos al inicio. Podemos lograr juntos los objetivos que nos hemos planteado juntos. Si no tenemos nada que hacer juntos, ¿para qué quiero estar contigo? No voy a, o sea, la inteligencia emocional y todas estas habilidades personales tienen menos importancia si uno es un ermitaño que vive en el cerro solo. Se requieren en la medida que uno se relaciona con otras personas y quiere lograr objetivos con otras personas. ¿Ya? Entonces, vamos a recapitular de nuevo.
Inteligencia emocional, donde habitan muchas de las otras habilidades personales. 2, liderazgo, comprendido como una capacidad de liderarse a uno mismo primero y después al resto, a través de distintas formas, disuasivas, ojalá. Tercero, gestión de conflictos. Los conflictos son connaturales del ser humano y tenemos que saber tratar la situación de conflicto sin evadirla, para minimizar sus efectos negativos. Escucha, o sea, comunicación efectiva, donde habita la escucha activa y la asertividad. Una es receptiva y la otra es hacia afuera, es para influir. Resiliencia, la capacidad de superar determinadas situaciones negativas en nuestras vidas y recomponerse para poder seguir logrando lo que queremos lograr en nuestra vida. No me quedé pegado en el trauma infantil. No me quedé pegado en el accidente que viví hace 12 años. Tampoco me olvidé, sino que traté de sacar de esa experiencia con mi inteligencia emocional la mayor cantidad de lecciones para ser mejor hoy día. Entonces, si se fijan, ser dispute board tiene mucho que ver con ser una persona evolucionada. ¿Qué saco con ser el mejor ingeniero de la plaza si tengo una gestión emocional pésima? ¿Qué saco con ser el abogado más brillante, litigante, que gano todos los juicios porque soy súper peleador, si no soy capaz de escuchar al otro? ¿Qué saco con ser un dispute board que tiene 200 proyectos en la espalda, si cuando tengo que observar en las partes en qué emoción se encuentran para poder facilitar la recomposición del diálogo entre ellas, yo misma estoy más nerviosa que ella? Y además soy tan egótica que lo único que hago es escucharme a mí mismo y a mi propia mente. En fin, creo que ya llegué al tiempo, estoy pasada en 3 minutos, ya lo aburrí durante 1 hora, así es que con eso voy a ir terminando. Obviamente en una charla nunca vamos a agotar todo este tema que es gigante, pero a quienes realmente les interesa hacer un buen dispute board, los invito a seguir el camino del autoentrenamiento, de la autoconciencia y del conocimiento del mundo emocional. Por ahí va la cosa, cuando hablamos de habilidades personales. Bueno, muchísimas gracias, señora Radovich. En realidad ha sido una ponencia casi una terapéutica para muchos de nosotros, quizás un sábado en la mañana, porque Oh, efectivamente tenemos muchas, por ejemplo, haciendo un poco de mea culpa, organizamos muchas conferencias técnicas sobre los aspectos técnicos de la ingeniería, aspectos técnicos de legales, normativos, nacionales o internacionales en la materia. Y cuando escuchamos a personas como usted, nos permitimos reflexionar sobre el, el imperativo humano en la relación de trabajo que se crea, ¿no? Y creo así entonces es. que esto es muy valioso porque nos permite entender que se puede ser un excelente profesional en el sentido de conocimientos técnicos o de experiencia en la materia, pero ser una pésima persona. Es decir, una persona que en vez sabe muy bien que se trata de enfrentar conflictos, pero es conflictivo o conflictiva, ¿no? O, Claro. no sabe diferenciar entre dejar claro una posición con imponer su posición incluso frente a todos los demás, más allá de que tenga la razón o no. Y Claro, y que tenga la facultad. Claro. correcto, correcto, ¿no? Y esto es algo que esto no se aprende en un curso, en una maestría en la London School, es algo que se crea a través de experiencias humanas y también a través de procesos auto introspectivos de analizarse objetivamente, ¿no? Y de reconocer los patrones en los cuales una persona, por más conocedor en el área que se empeña, requiere de un curso de asesoramiento para poder acompañar y desarrollar inteligencia emocional señal, ¿no? Eh, Así es. y eso es la conclusión que yo tengo, ¿no? Esta reflexión de un buen profesional debería ser vista en una perspectiva integral, ¿no? Es una buena persona, no en el sentido de que obviamente no estamos hablando acá de personas en el sentido de Bondadosas.
bondadosas, sino que son inteligentes para relacionarse con los demás, ¿no? Para Así es. llevar a cabo objetivos en conjunto, en base a un trato armonioso, porque forzosamente habrá conflictos dentro y fuera de su esfera. Entonces, esa reflexión es la que yo gano en esta primera, y obviamente, siguiendo la consulta del señor Luis Alfredo Mendoza, mm, ¿qué tips, ¿no? ¿Qué pautas podrían tratar de seguir aquellos que sienten que podrían mejorar su sistema emocional o relacional hacia los demás? Ciertamente ya mencionó usted algunos que pasa esencialmente por experiencias humanas, no forzosamente por cursos. ¿Qué otras herramientas una persona que desea fortalecerse en Mejorar. aspecto funcionar, ¿no? Sí, buena pregunta, Luis Alfredo. ¿Cómo parto? En el fondo, ¿cómo parto este camino o cómo lo continúo? Hay muchas formas de hacerlo. Uno lo puede iniciar solo o puede directamente tratar de buscar espacios donde pueda mirarse, conocerse, ¿ya? Pero así como tips fáciles para no tener que mandarlos a... Mira, puedes ir a coaching. Ciertamente, si tienes muchos temas de infancia no tratados, a ver, un buen tip es decir, ninguno de ustedes que cree que tuvo una infancia fácil la tuvo. Si alguien a quien tú le interrogas y le dice, hola, ¿cómo fue cuando eras niño? Y te dice, no, feliz, súper feliz, eso no existe. Todos en la infancia tuvimos heridas. Poder saber cuáles son esas heridas, atreverse a ir ahí, al closet oscuro, es fundamental. Para eso, algunas personas van a terapia, efectivamente. Pero la inteligencia emocional y las habilidades blandas se cultivan más allá de los traumas. Entonces, ese es como un primer escalón, una pasada por el terapeuta, porque tenemos que saber qué nos pasó cuando éramos chicos. A todos nos pasaron cosas, porque esas heridas emocionales tienen que ver con la capacidad de usar el material que encontraste en esa herida emocional infantil para desarrollar todo tu potencial como ser humano. Entonces, es un primer nivel. El coaching, por ejemplo, también es una súper buena estrategia. Encontrar un coach, pero por favor, un coach bueno. ¿Cómo sé si un coach es bueno? Pregunta por experiencias reales de personas que hayan logrado. ¿Para qué es el coaching a diferencia de la terapia? El coaching no es para sanar heridas, el coaching es para desarrollar aún más tu potencial personal. Si quieres lograr un objetivo, por ejemplo, quiero sentirme más seguro cuando voy a reuniones con más personas, trabaja tu seguridad en ti mismo, trabaja la autoestima, trabaja la autoconfianza. Quiero ser menos explosivo, porque en general tiendo a explotar por todo. Bien, trabaja tu manejo emocional. Ese es un segundo camino que se puede usar también. Ahora, un tip gratis que no requieras gastar ni un peso todavía y que lo puedes hacer solo, Luis Alfredo, trata de preguntarte todo el tiempo cuáles son las emociones que estás sintiendo. Y trata de ponerles nombre. Y si no te las sabes, estudia un poquito sobre las emociones. ¿Cuáles son estas emociones? ¿Cuáles son? ¿Y cómo las reconozco? ¿Cómo hago para tener un buen vocabulario emocional? Ese es un tip fácil, gratis, que lo puedes hacer desde ahora mismo. Todas las mañanas levántate y pregúntate, ¿cómo me siento? Habla de tus emociones con tus familiares, con tus amigos, con personas de confianza. ¿Sabes qué? Me siento como, no sé, hoy día estoy como angustiada y no sé por qué. A ver, cuéntame un poco más. Mírate, obsérvate. Habla de emociones. Nuestra cultura occidental, algo no, tenemos hay una cosa que se llama la trampa de la racionalidad. La trampa de la racionalidad es una trampa que tenemos en Occidente, donde creemos que lo más importante es lo racional. Y nos equivocamos, ¿saben por qué? Porque más del 60% de las decisiones que ustedes toman en su vida las toman por sus emociones, no por lo que piensan, sino por lo que sienten. Por eso la publicidad es tan efectiva, porque a donde ataca la publicidad, a donde está apuntando la publicidad es a tus emociones, cómo te quieres sentir. Yo no tomo Coca-Cola porque la Coca-Cola me hace bien, porque la Coca-Cola bien no hace. Yo tomo Coca-Cola porque la asocié en un momento determinado con ser exitoso, ser feliz, tener amigos. Entonces, por eso la publicidad apela a la emocionalidad. Entonces, ¿qué se puede hacer, Luis Alfredo, para tener una mejor habilidad personal? Partir por saber cómo te sientes en distintas... Cada vez que me conecto con mi jefe, me angustio. ¿Por qué? No, lo que pasa es que, y ahí empieza
Todo un proceso de autoobservación. Entonces, un primer tip es, trata de identificar tus emociones. Un segundo tip es, ponles nombre, pero no le pongáis los 4 nombres básicos, trata de entender, de tener más vocabulario. Y un tercero es, una vez que ya te conozcas emocionalmente, las principales emociones que te van surgiendo a ti en la vida, cuando manejas, cuando te metes a un ascensor, cuando vas a una reunión, cuando tienes que pedir un aumento de sueldo, cuando te separaste, cuando hablas con tus hijos, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Les aprendo a poner nombre. Y cuando ya sé cómo se llaman mis emociones más preeminentes, empiezo a observar emociones en los demás. ¿Qué estará sintiendo esta persona con la que estoy hablando? Sin juzgarlo, porque juzgarlo no sirve para nada. Siempre está, no. Las emociones se tienen que observar sin juicios racionales. Tengo rabia, listo, no tienen malo ni bueno, déjala estar. Y de ahí recién vas a empezar un camino de gestión de esas emociones, sin juicio racional. Bueno, no nos da la charla para hablar más de esto, pero hay mucho que hacer. Lo bonito de las habilidades personales es que tenemos todo lo que nos queda de vida para cultivarlas y es súper lindo porque en la medida que las vas conociendo y las vas entrenando, tu vida también mejora mucho. Tu vida personal mejora mucho, tu vida laboral. Créanme, el éxito llega, yo me considero una persona exitosa porque creo que soy feliz en lo que hago y puedo vivir de lo que amo y eso es éxito máximo. ¿Cómo se siente eso? Se siente como plenitud. Me queda mucho por trabajar, porque todavía siento que estoy cansada, todavía tengo que manejar el manejo del tiempo, todavía no sé decir que no en algunos ámbitos. Tengo una cantidad de desafíos increíbles, pero he llegado a un punto en mi vida en que siento que me siento feliz con la vida que tengo de verdad, más allá de lo que piensen los demás. Y eso era uno de mis objetivos cuando era más joven, así que, pero ha sido gracias a varias caídas, como decías, Amilcar, a un montón de experiencias, pero no solo tener las experiencias, sino que sacar de esas experiencias las lecciones emocionales necesarias para seguir avanzando. Conciencia emocional. Perfecto, muy interesante y muy enriquecedor. Para nosotros creo que es muy valiosa esta ponencia que ayudará seguramente a los integrantes de Dispute Boards a entender un poco más, o en tu caso, desde otra perspectiva, el rol que desempeñan, no solamente como un manual de conocimientos o una especie de chat GPT de las leyes y la ingeniería, sino también el rol humano que desempeñamos dentro y fuera del espacio que desempeñamos también en la sociedad. Y aunque Muchas ya te gracias. mencionó que efectivamente ya tiene problemas en decir que no, quizás sea la ocasión para internamente crear espacios de diálogo en la materia y nos gustaría muchísimo poder escucharle en otras ocasiones donde podamos profundizar algunos de ellos a dirección de los árbitros o adjudicadores de este centro. Bueno, yo le agradezco nuevamente la oportunidad, Marcela, de haber escuchado de su experiencia y me quedo con muchas ganas de tener otra conversación en la materia. Ojalá que la dirección lo apruebe y tengamos una oportunidad de diálogo, por lo menos virtual, sobre ese punto. Muchas gracias. Y no, y es a decir que no cuando no quiero, pero yo sí quiero porque estos temas me encantan, así que encantada, voy a estar encantada de hacerlo. Perfecto, perfecto. Si puedo intervenir, robarles un minuto, Sí, aparte Pablo, adelante. ¿cómo estás? de saludar a Marcela, que conozco ya hace muchos años y que admiro, porque No, realmente cuando yo vi el título de este webinar, dije, finalmente no se habla de, bueno, soft skill o las famosas habilidades blandas, o otra manera de llamarlo, como que aprendí hoy de Marcela, habilidades personales, porque de eso se trata. Dije, no me lo quiero perder, porque hay muchas webinar o, digamos, iniciativas con respecto a cómo funciona el Dispute Board, ¿no? La parte de las habilidades duras, de la profesionalidad, y poco se habla de esta parte, ¿no? De que es lo más importante. Así que muy contento, no voy a agregar nada, tomé algunas notas de lo que dijo no, Marcela Pablo. y me gustó el C, ¿no? Trabajar, C. Sí, Mirar, C. Muy importante, me lo anoté, conocerse. porque, Sí. exacto, porque es un trabajo, lo de la inteligencia emocional es algo que se logra
trabajando mucho y teniendo, ¿no? Y golpeándose, así que yo tengo un poquito más de años, entonces tuve tiempo para golpearme y aprender y dominar las emociones. Pero voy a agregar otra palabra sola que te puede ayudar: sonreír. El poder Mira. de la sonrisa. El poder de la sonrisa. Yo tuve una experiencia en Rusia donde sonreír no es profesional. Los profesionales que saben mucho No no sonríen. sonríen. Y yo empezaba siempre mis reuniones contractuales sonriendo. Y les Wow. digo que eso baja la barrera de que el poder de la sonrisa, señores, Lo es voy a anotar, ¿ah? Lo voy a anotar. infinito, infinito. Nada más, no quiero Pablo, robar más mucha tiempo. Gracias. Chao, Pablo, y nos vemos en Chao. algún discutión. Saludos. Cuídense. Gracias a Paola también. Y gracias a Amílcar por tus palabras y por el espacio. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos y les deseo un buen fin de semana y obviamente un excelente inicio de semana. Gracias a todos. Que descansen. Chao, chao. Chao, Carlos.